Titulación de predios localizados en asentamientos de origen informal en terrenos en titularidad o dominio de particulares con base en Ley 1955 del año 2019, Decreto Nacional 149 del año 2020, reunión virtual del 29 de mayo del año 2020 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio del 29 de mayo del año 2020 con comunidades de diferentes regiones del país. Ana María Alzate, equipo de dirección del sistema habitacional, coordinadora de titulación predial. Particular de predios privados, entonces un poco en el marco de esa asistencia técnica y jurídica que nosotros hacemos con cada municipio, empezamos a revisar. Bueno, nos vamos a plantear esta meta, vamos a generar los planes de trabajo y empieza uno a hacer estudios de títulos y uno empieza a encontrar de todo. Uno empieza a hacer los estudios de jurídicos o los estudios de títulos de los predios y empieza, pero señor municipio, esta norma no nos puede aplicar, que es la norma que tenemos aprobada para la cesión a título gratuito de predios urbanos fiscales. Cuando uno va y revisa el predio, encuentra que es un predio rural, entonces esto toca trabajarlo con la ANT. Y empieza uno también a ver que pues en muchos predios del país donde hay invasiones, pues también son predios privados, no todos son predios fiscales. Entonces empieza uno a hacer ese trabajo jurídico y técnico con cada uno de los municipios, porque depende en qué condiciones está ese predio. Es un predio que ya tiene un proceso coactivo, es un predio que ya tiene un proceso jurídico que va avanzado, un proceso judicial, es un predio que en el cual ese dueño del predio, como se lo invadieron hace 1000 años o hace nunca, ha pagado impuestos. Empieza uno a analizar una cantidad de situaciones y empieza uno a mediar con la entidad territorial. Bueno, sentamos al dueño del predio y hacemos un proceso de negociación. Como municipio, ¿qué necesitamos para poder recibir el predio? Y se empiezan a analizar las posibles opciones. Que el predio, el dueño dice, no, yo tengo ahí un lío enorme, yo prefiero donar este predio. Y el municipio dice, no, pero usted me debe tanto de impuestos, que hagamos un cruce de cuentas y miremos cómo hacemos un tema de dación de pago. Bueno, culminado ese proceso técnico y jurídico, cuando el predio ya es del municipio, podemos entrar a aplicar la normatividad de proceso de cesión a título gratuito. Lo que nosotros no podemos aplicar es llegar a un predio privado, hay unas invasiones y decir, yo le voy a mirar estos y estos requisitos y le cedo a título gratuito o le titulo o le escrituro el predio al señor que vive ahí o al hogar que vive ahí, porque el predio es de un particular, es de un privado y pues le aplica y lo cobija una norma, que si no se lleva a otro proceso, pues estaríamos incumpliendo y sobrepasando las competencias o del municipio o del departamento o de la nación. Entonces, no sé si ya quieran como hacer algunas precisiones puntuales. Pues la pregunta, la verdad, no sé si han tenido unas mesas adicionales a esta. Esta es la primera mesa que yo tengo con ustedes. Pero la pregunta, cuando nos enviaron el documento, era así muy general, como ¿qué podemos hacer si el predio es privado? Y un poco decíamos como, contémosles primero por qué es que no podemos hacer más de lo que quisiéramos, porque efectivamente hay unas normas, hay unas competencias y depende de cada predio y de cada municipio cómo logremos avanzar y trabajar un predio en particular, porque cada predio tiene una condición totalmente distinta. Y es más, en cada predio donde hay tantos números de invasiones, cada una de esas invasiones tiene una forma totalmente distinta para demostrar la ocupación, para demostrar que construyó la vivienda, para demostrar cuánto lleva ahí. Digamos que cada cesión a título gratuito, cada título en este país se vuelve un mundo en particular y tiene una casuística muy específica. Pero no sé, los escucho. Buenas. Lo que sucede es lo siguiente, pues nosotros tenemos con privados que están de acuerdo en titular. El problema es que si el predio está en un predio del distrito, paga un acto sin cuantía. Pero si el predio está en el predio privado, así el particular no le cobre por el título, tienen que pagar, que me ha pasado en Bogotá y en otros sitios en Bogotá, hasta 4 y 5 millones de pesos. Entonces, tienen que pagar el registro. Tienen que pagar la persona, tiene que pagar por la casa que es de él, unos impuestos para ayudarle a la casa. Entonces, el notario está de acuerdo, pero tengo que cumplir la norma. Entonces, tenemos el problema de que el señor le vamos a legalizar su título, que está en la ley novena. Yo soy arquitecto, primero. En la ley novena, y no nos pone condiciones que lo pase un particular o un privado.
y le dice uno de los temas que está exento de presentar si no estaba en catastro, pero me les piden ese documento y tienen que ir a hacer toda la vuelta y fuera de eso pagar 5 y 6 millones, porque son personas que tuvieron 3 lotes, hicieron su proceso informal, se llegó a un acuerdo con el privado le dice, bueno, yo le doy el título, pero para darle el título tiene que pagar por estar la al día en casa, impuestos. le cobra el impuesto a ellos, al otro que está en las mismas condiciones, pero está en el periodo del distrito, no. Entonces la gente no me entiende. Y fuera de eso, digamos ahora con la población víctima, conseguimos en Tubará. Entonces ya el dueño hay corregimientos dentro del título, corregimientos del municipio. Entonces, ¿cómo voy yo a llevar a una población a hacerles, como decía el doctor Urrao, que la norma ya miramos y se puede, hacerles un condominio, darles la casa y el que está al lado, que ha estado toda la vida, no le puedo dar el título? Y le voy a decir a ese campesino, no, si tienes que hacerlo, tienes que pagar 5 millones de impuestos. No te lo estoy cobrando yo. Y me dice, pero ¿por qué usted me ayuda a esa víctima que me va a traer acá y usted me deja viviendo a mí? ¿Por qué no me ayuda? Y pues que no me dan herramientas el Estado en esos casos. Son casos puntuales de pronto mostrar en el cual ya por un proceso de sentencia, según instancias, nos dieron los títulos de una gran zona. Y dentro de esas zonas hay tres corregimientos del municipio. Entonces, ahí podemos hacer, porque tenemos norma, tenemos todo, mejorar a la población víctima que llevemos. Pero la población rural que está allá, para darle el título, me le cobran. Entonces, ese es el problema. Es buscar cómo en particular que tenga... Qué pena, doctor, pero entonces yo quiero precisar algo y es, te puedo hablar, lo puntual en lo rural, acuérdate que es con la Agencia Nacional de Tierras, ¿cierto? Entonces, hablemos solamente de lo urbano fiscal. Entonces hay que mirar que cuando uno dice impuesto pueden ser dos cosas, ¿cierto? Hay un impuesto que es el impuesto predial, que la persona que construyó la vivienda en una tierra y que lleva ahí ocupando la vivienda, pues efectivamente debería estar al día en el pago de impuesto predial. Pero eso no es porque, digamos, el municipio quiera cobrarlo o el municipio no quiera dárselo a la persona, sino que si miras el mismo artículo de ley o la ley dice que en el proceso de cesión a título gratuito, el hogar debe estar al día en el pago de impuesto predial. Que se le da gratis la tierra, pero pues uno de los requisitos es como, vea, usted llegó, invadió una tierra, es decir, se asentó en una parte donde no se podía asentar. Hay unos requisitos que cree para darle esa tierra gratuitamente, pero usted debe estar al día en el pago de impuesto predial porque está ocupando esa tierra, porque la está ocupando, porque construyó una vivienda y está viviendo ahí y debe estar al día en ese tema, en esos impuestos, digamos, locales. Otro es el impuesto de registro, que efectivamente en los predios que son fiscales y en los predios o que pues sí, que son fiscales o de un municipio, un departamento de la nación, desde la norma está exento del pago del impuesto de registro. Y entonces efectivamente son dos impuestos distintos. Pero hoy en lo fiscal, en lo urbano, el hogar debe estar, uno de los requisitos para la cesión a título gratuito es estar al día en el pago de impuestos. ¿Qué hacen algunos municipios para lograr hacer esto masivamente? Algunos, no todos. Algunos municipios dicen, bueno, nosotros vamos a revisar si con las finanzas del municipio podemos hacer como una condonación del impuesto predial y no decirle a la persona que lo pague. Pero digamos, efectivamente es una política que cada uno de los municipios va ejecutando distinta, porque si lo miramos desde el artículo de ley, pues uno de los requisitos para que medie la cesión a título gratuito es que efectivamente el hogar esté al día en el pago de impuesto predial. Pero es un requisito de ley. No sé si de pronto sí era eso lo que estabas diciendo. Sí, pero hemos tenido lo que me dice, pero resulta que cuando la gente va a pagar, le dicen que tiene que pagar es el dueño de la tierra de la finca, ¿no? Y en catastro, en impuestos, le dicen que como es poseedor no tiene la obligación, que la obligación es sobre el dueño de la tierra, y el dueño de la tierra sencillamente pues le dice, le estoy dando la tierra, ¿ya? Que usted invadió, ¿ya? Entonces, páguele usted al distrito, en este caso, porque pues le toca, punto. Y en cambio a la población que está en el lote que es del Estado, no le cobra un peso. Entonces
he tenido problemas con comunidades porque a una cuadra le puedo dar el título y a la otra cuadra no. Le toca pagar, porque no era de la nación o del municipio, sino de un particular. Y en particular dice, no hay problema, denle el título, no tengo problema. El problema que he encontrado con comunidades, por ejemplo, en Bogotá tengo 5.000 predios, que servirían mucho al distrito, para darle título, y no he podido. A los pocos que han podido, han tenido que pagar 5 o 6 millones de pesos, ¿ya? Por los impuestos, y la manzanita que era del distrito con la Caja Leonera Popular, pues ellos sí no pagaron. Entonces la gente no entiende, ¿ya? Que es que no es que queramos, nosotros no estamos cobrando un peso. ¿Ya? Pero eso es lo importante, perdón, qué pena que te interrumpa, eso es lo importante en los procesos de socialización, porque efectivamente para el vecino puede ser injusto, como oye, aquel lo logró gratis porque era fiscal y yo no lo logré gratis, ¿cierto? Pero digamos que eso es lo importante en los procesos de socialización, hacer una buena socialización, porque también hay que empezar, ¿por qué? Porque la persona llegó a una tierra que no debía haber llegado, ¿cierto? Llegó a ocuparse y a instalarse en un pedazo de tierra donde no debió haber llegado. Entonces un poco hay unas normas que aplican, efectivamente es más complejo cuando es privado, pero hay unas normas que nosotros desde lo público o desde el gobierno nacional, o en este caso desde el Ministerio de Vivienda, podemos impulsar cuando es un predio fiscal, porque es de la nación o es de un municipio o es de un departamento, pero efectivamente hay una normatividad que también cobija, o protege al privado sobre sus bienes. Entonces nosotros no podemos voluntariosamente decir como, no, es que como en lo fiscal no se cobra, en lo privado tampoco, porque es que el proceso jurídico y el proceso legal que tiene que surtirse es distinto dependiendo la condición del predio. Entonces, efectivamente, cuando es lo fiscal procede una norma, pero cuando es lo privado procede otra. Entonces, en ese proceso de privados, lo que nosotros muchas veces hacemos con los municipios es, cuando hay una negociación así directa entre los ocupantes, o en este caso los poseedores, con el dueño del predio, pues efectivamente, ¿qué dice el dueño? Vea, yo no me quiero desgastar más en un proceso jurídico, porque efectivamente sacarlos, cuando ustedes llevan aquí mucho tiempo, cuando yo los debía haber sacado desde el inicio que me empezaron a invadir y no lo hice a tiempo, eso me va a costar y los errores seguro le van a costar a favor o en contra. Pero no nos desgastemos en un proceso jurídico que puede demorar toda una vida y usted necesita tener los papeles a nombre suyo. En el proceso de negociación que dicen, mire, yo le doy gratis esa tierra, le estoy dando gratis ese pedazo de tierra, pues pague usted el impuesto. Seguro es el caso que tú pones de Bogotá, como que el señor dice, sí, yo no tengo problema entonces en dárselo, claro, porque el lío jurídico que se le va después, y además no es con una persona, es con cientos de ocupantes en un terreno, porque cuando ocupan no muchas veces es uno o dos, son muchísimos. Entonces un poco el señor que dice, pues yo mejor, para mí es menos problema ya perder esa tierra y que quede a nombre de ustedes y no seguir teniendo unos líos como tributarios por allá y unas deudas. Pero entonces al momento de legalizar hay que estar al día, porque efectivamente la norma dice usted tiene que estar al día y tiene que estar en paz y salvo de. Entonces dice el seguro, el privado, estoy asumiendo, dice el privado, pero fuera que le voy a dar la tierra, se la voy a dar gratis, tengo que pagar el impuesto, pues al menos pague el impuesto predial, que usted es el que lleva ocupándome ese pedazo de tierra hace muchos años. Entonces un poco como que depende de la negociación que se dé. ¿Qué hacemos? Pero es que ¿Qué estamos haciendo en este momento con algunos de los predios? Dependiendo la revisión que haga el municipio, las finanzas que tenga y los recursos que tenga el municipio, y dicen, revisemos la condición jurídica, revisemos si tiene un embargo, revisemos si tiene un proceso, revisemos qué tanto le debe en impuestos el privado al municipio, y hagamos un cruce y hagamos este tema, por ejemplo, una dación en pago. Cruzamos cuentas, miramos cómo quedamos, el predio queda a nombre del municipio y como ya es fiscal, procede la norma fiscal y lo cede o lo titula el municipio o el distrito o el departamento, pues dependiendo porque tienes el caso de Bogotá, pero este caso lo tenemos en todos los municipios, en muchos municipios el caso es con privados. En muchos, porque inclusive cuando se empezó a hacer los temas de cesión hace muchos años, pues empezaron por los fiscales. Es como lo que dicen por ahí, como que era lo más fácil de hacer, porque ya estaba la norma y era lo que era mío. En la medida que se ha ido avanzando, pues ya han ido quedando esos rezagos de esos predios que no son fiscales, que todavía aparecen como baldíos o que son de un particular, en este caso un privado. Sí, porque por ejemplo, tenemos el caso en Tubará, donde ya me es fácil organizar, sacar una licencia y llevar la población víctima, pero es más complejo
darle el título a la gente que está allá, que me está pidiendo ayuda, ¿ya? Entonces me puede crear un conflicto porque ve que yo llevo una persona de fuera, de reubicación, a darle unas mejores condiciones de vida y a ellos no les puedo ayudar. Entonces, Sí. esos puntos son muy importantes, como parece Sí, con el ministerio, ver los casos para poder, porque pero lo importante, pero más que con el ministerio, es con el municipio, porque es que no podemos entrar nosotros a intervenir en un predio privado, ni podemos cambiar la norma que cobija a un privado. Claro, pero eso es si muy importante que lo tengas en cuenta. Nosotros claro, no podemos si cambiar en eso la norma. Pero lo que pasa es que si está el particular, está la comunidad, está el constructor y el ministerio nos apoya, nos van a prestar más atención. Es que tenemos problemas a veces porque en el territorio una cosa es llegar con el ministerio, que llegar uno que lo ponen en la cola y a veces le piden hasta plata. Y dice uno, pero fuera de eso tengo que pagar, fuera de eso me va a pedir, pues chao, quédese la gente en la calle, ¿no? Entonces ahí es donde lo que queremos es que el ministerio nos apoye en casos específicos en los cuales llevamos el estudio de título y donde llevamos el proyecto, donde sacamos la licencia, pero que también nos apoye a través del Estado, nos apoye con el municipio como para hacer y explicarles. Claro, nosotros tenemos en nuestra misionalidad todo el acompañamiento técnico y jurídico, entonces en caso de que se requiera un acompañamiento técnico y jurídico con un municipio en particular, pues tenemos toda la disposición de hacerlo. Por nosotros no hay ningún problema. ¿Qué les cuento? Que digamos esta gran meta de titulación desde el gobierno nacional la tenemos distribuida entre una gestión del Ministerio de Vivienda y de la Supernotariado y Registro. Entonces, si nos llega una solicitud de ustedes diciéndome, mire, tengo este municipio en particular, ¿qué? Puede ser un municipio que no ha querido todavía responder a nuestras invitaciones de trabajar el tema de titulación, entonces podemos programar una mesa y perfecto. O puede ser un municipio que firmó convenio con nosotros o que firmó convenio con la supernotariado. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer es de inmediato mirar cuál es el municipio, si tiene convenio con nosotros, entonces es mucho más fácil. Si no tiene convenio con nosotros ni con nadie, entonces definimos la metodología del espacio, y si tiene convenio con la super, pues hacemos el puente para que la super efectivamente haga el acompañamiento, porque digamos, y ahí se prestaría la asistencia técnica y jurídica, pero efectivamente la podemos dar. Tenemos toda la disposición de darla. Lo que yo quiero dejar sobre la mesa es que no podemos garantizar la decisión del municipio. No podemos garantizar que el municipio diga sí compro el predio. No podemos garantizar que el municipio diga sí doy plata, para que no le cobren a las personas, ¿cierto? Eso es lo que yo quería precisar. Nosotros no podemos obligar, porque la normatividad de un predio privado es particular. No, es muy distinto la norma que nosotros podemos impulsar, crear, formar desde lo fiscal. Entonces era como dejar la precisión. Si la solicitud es, vea, tengo un municipio que tengo un lío y justo el tema de titulación está en un predio privado fiscal, en lo urbano, porque nuestra gestión es en lo urbano. Si es un privado en lo urbano, nosotros podemos acompañar la mesa, podemos socializarle al municipio las diferentes opciones, podemos tratar de mediar en la solución de. Si es rural, no. Pues no pueden ayudar con la entidad competente. Sí, claro, ahí sería a través de nuestra dirección rural, pues el enlace a la Agencia Nacional de Tierras. Sí, porque la idea a mí que me parece muy importante que aprovechando de una vez de estas mesas, de una vez se genere, pues propongo yo que aprovechando esta mesa, de una vez se genere un contacto con la Agencia Nacional de Tierra, no que cada que llegue una solicitud miremos si es rural o si es urbano, sino que de una vez establezcamos un apoyo de la Agencia Nacional de Tierra. Entonces nosotros nos comprometemos en el caso específico de Túbara a mandar los títulos de propiedad y la referenciación del predio, porque tengo parte, es que no sé a veces, porque es un caso, es una cabecera veredal, entonces debe ser rural, y tengo alguna parte del municipio, de la cabecera municipal, entonces son muy grandes los predios.
Entonces, pues ahí lo que, ahí sí no más está- que nos envíes esa documentación, lo que podemos hacer es coordinar la reunión de una vez con el municipio, porque el municipio nos puede certificar si efectivamente es rural, si efectivamente es urbano, y en el propietario, estudio de para no títulos la que se voluntad. haga se valida, sí. Y Mi nosotros doctora, acompañamos la mesa, claro que sí. Gracias.